Continuamos en Torremolinos en abierto y lo vamos a hacer recibiendo como cada martes a nuestra sexy psicoanalista de cabecera que hoy viene con un vestido de pata de gallo precioso, Laura López. Bienvenida, Laura. Hola Ros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, yo no he tenido que ir a pensar para atrás, tiempo atrás, de si te he visto ese vestido o no, porque sé que no. Pero muchas veces nos olvidamos de las cosas, ¿no, Laura? Por supuesto que sí. Nuestros recuerdos son encubridores, nos engaña, incluso las sensaciones que tenemos podemos creer que son verdaderas. Pero son verdaderas a veces porque íbamos a hablar de ese efecto del déjà vu, ¿no? Cuando uno cree que algo ya lo ha vivido, que ya ha estado en ese lugar. Y claro, ahí tenemos que decir que es importante porque esa sensación no es una ilusión, sino que es verdadera, pero no corresponde a esa escena actual, sino que tiene que ver con algo que uno ha vivido anteriormente en otra situación, pero que hay afectos que ha reprimido y que en esa escena es como si se revivieran. Entonces puede corresponder a fantasías inconscientes, a afectos que están reprimidos, que con esa escena se vuelven a revivir otra vez. Entonces no tiene que ver con algo que yo he vivido en el pasado, sino que tiene que ver con esa sensación que realmente es algo que he vivido en el pasado, pero que se acopla en la situación actual. Pero es una cosa que le pasa a todo el mundo. A todos nos pasa, claro, porque yo sí lo he vivido eso. Sí, yo también, ¿no? Porque pero tenemos que tener en cuenta que esa situación en la que uno cree que ya ha estado allí o que ya le ha pasado, hay que ver cuáles son las manifestaciones de alrededor, porque en análisis uno va descubriendo que esas sensaciones tienen que ver con otras cosas diferentes a las que uno cree vivir. Entonces corresponden a cuestiones que están reprimidas en nosotros. Y te voy a poner un ejemplo, vale. Rosana. Mira, un ejemplo para que lo veamos. Había una paciente, ¿no? Aparece en la obra de Freud, en la que va a casa de unas amigas y siente como que ha estado allí, que realmente ha estado en esa habitación, que sabe lo que había detrás de esa ventana. Y claro, la gente de alrededor le dice que es imposible, que a esa casa nunca ha estado. Entonces, ¿sabes a lo que correspondía realmente? No. Claro, si estudiamos realmente qué pasaba en esa situación, en esa casa, había una situación en la que había un enfermo, que era el hermano de esas amigas, y que decían que igual iba a fallecer. Entonces, ella no recordaba que meses antes su hermano había estado en la misma situación y ella había tenido un deseo inconsciente, una fantasía inconsciente de que muriera. Eso es algo que ni siquiera ella puede verbalizar porque son afectos que corresponden a la gama normal de todas las personas, ¿no? Todos hemos deseado, tenemos deseos que rechazamos de nosotros mismos, pero claro, reprimió tan fuertemente ese deseo que cuando aparece la misma situación, aparece la sensación de que uno ya lo ha vivido, pero en realidad correspondía a una fantasía inconsciente que, como no puede recordar eso, tenía la sensación de que eso ya lo había vivido, lo había visto, cuando en realidad era esa situación que no recordaba de la situación que había vivido en su casa. Claro, sabía que había un enlace con eso, pero no sabía exactamente el qué. Muy bien, Rosana, eso es, que hay enlaces, hay asociaciones en nosotros que nuestra mente las elimina, no, porque hay algo reprimido en nosotros que no queremos saber nada y que se traslada ese afecto a otras situaciones, y por eso es importante, ¿no?, preguntarse si eso que yo olvido, si esos lapsus que tengo, si esas sensaciones no tienen que ver con otra vida, tienen que ver con mi vida, pero sabemos que en nosotros hay una parte inconsciente, algo reprimido, que se escenifica de otra manera. Entonces no nos conocemos a nosotros mismos y a través de esos pequeños actos hablamos de cosas que para nosotros están ciegas, no las vemos. Claro, pero es muy difícil saber cuál es el enlace real con ese déjà vu, ¿no? Claro, por eso está el psicoanálisis, porque nos ayuda a conocernos y a transformar alguna cosa nuestra, porque claro, esa persona estaba afectada por esa situación, por eso que no tolera de sí mismo, por esos deseos que están tapados, pero no están tapados y olvidados, sino que están causando efectos en su realidad. Pasan en forma de déjà vu, en forma de acto fallido, de olvido, pero claro, también puede pasar como forma de síntomas, como enfermedad, porque hay un mecanismo que es la represión, que es algo que no toleramos, lo reprimimos, pero eso tiene fuerza en nosotros. Y cuanto más represión, más asociaciones vamos a hacer, incluso puede aparecer algún trastorno nervioso que está hablando de algo que yo no puedo verbalizar y un conflicto que hay en mí y que lo expreso de esa manera. Pero si nos pasa una vez es hasta normal, el problema es cuando se repite muchas veces que tienes déjà vus constantemente. Claro, es que... O desde la primera hay que psicoanalizarse.
Bueno, el psicoanálisis es una herramienta para conocerte y para transformarte. Y simplemente Freud lo que nos trae, porque él habla de la psicopatología de la vida cotidiana, solamente para mostrarnos que todos nosotros tenemos los mismos mecanismos psíquicos, los enfermos y los sanos, que son cosas cotidianas que nos pasan a todos y que hablan de esa complejidad que hay en nosotros, que hay una parte de nosotros que no vemos, pero de la que padecemos. Entonces, el psicoanálisis te ayuda a vivir mejor porque hay cosas en nosotros que se resuelven de otra manera. En lugar de andar creyendo que eso es motivo o es causa de la fatiga que tengo, de lo cansado que estoy, es incluirme en la escena, ¿no? Es decir, algo me pasa con esto. Si algo se me repite una y otra vez, estoy señalando que algo pasa ahí y que no, como que no estoy liberada de eso, ¿no? El déjà vu conlleva consigo un olvido. ¿Qué pasa cuando nos olvidamos constantemente de las cosas, Laura? ¿Qué pasa en nuestro cerebro para que nos olvidemos? O no sé si también está relacionado esto de que vas a decir una cosa que la tienes en la punta de la lengua y no, o no tiene nada que ver con los olvidos. Sí, también. Claro, ¿tú qué responderías? Si algo se te olvida repetitivamente, ¿tú qué responderías a eso? Que tengo principio de Alzheimer, no sé. No, claro, eso es lo que uno puede llegar a creer. Pero no es nada patológico. Cuando a uno se le olvida algo repetidamente, habla de mi deseo. ¿Pero algo te refieres a la misma cosa siempre o que se le olvida cualquier cosa? Es que no es cualquier cosa, esa es la cuestión. No se te olvida cualquier cosa de cualquier manera. En lo que se te olvida hay un deseo tuyo implicado. Algo se te olvida, se te repite, algo pasa con eso que se te olvida. Y por ejemplo, te pongo otro ejemplo, ¿no? Había un matrimonio en el que ella le regaló un libro a él y bueno, en ese momento estaban peleados porque él decía que ella no era cariñosa, etcétera. Entonces hubo una situación familiar en la que un familiar del marido cayó enfermo y ella fue muy atenta con esa persona. Resulta que él no podía encontrar el libro y cuando ella fue atenta con esa persona, milagrosamente lo encontró. Es decir, que hay como una hostilidad reprimida había ahí en esa persona que le hacía que todo lo que esté asociado con esa persona lo rechazaba inconscientemente. Entonces, cuando lo pudo encontrar es cuando se reconcilió, digamos, de alguna manera con la idea que tenía de esa mujer cariñosa, de ese acercamiento hacia ella. Es decir, que en todo lo que hablamos, en todos nuestros actos, vamos a manifestar deseos que hay en nosotros reprimido, ¿no? Hay algo que está afectado en mí y que se va a expresar a través de ese olvido, a través de esa repetición, a través de esa palabra que en lugar de decir una cosa digo la contraria, ¿no? Ahí no es casualidad, ahí estoy hablando de otra cosa, ¿no? Y lo vemos en los discursos políticos, a veces uno quiere decir una frase y dice todo lo contrario. Y claro, ahí estoy expresando mis verdaderas intenciones. Hay una intención consciente y otra inconsciente, ¿no? Que ahí muestro cuál es realmente mi verdad. Me estoy llegando a preocupar, Laura, porque estoy pensando que yo normalmente sé exactamente dónde tengo todo y si no, dónde puedo buscar en 2 o 3 sitios que lo suelo poner las mismas cosas. Pero claro, cuando son cosas que no aparecen y yo vengo a buscar, pero que son cosas mías, o sea, no son cosas de nadie, a lo mejor es un gorro que he comprado. Sí. O sea, ¿me tengo que preocupar por eso? No es preocuparse, no es como tomarlo como algo que me pasa, sino es que tú estás implicada en eso. Ese gorro no es solamente el gorro, es todo lo que está asociado con el gorro. Uno va asociando en sus sesiones de psicoanálisis y uno va asociando que el gorro le recuerda no sé qué, ¿no? Como en un sueño. Uno va contando y va desarrollando muchas ideas que al final, pues bueno, vemos como que está rodeado de un montón de significantes ese gorro. Entonces uno se olvida porque tal vez hay algo que está asociado a ese gorro que uno no quiere saber nada. Entonces por eso a uno se le olvida. Entonces, es para saber que la conciencia nos va a engañar siempre, que lo que vemos, que lo que sentimos es solamente una pantalla de esa complejidad que hay en nosotros y que maravillosamente el psicoanálisis nos muestra, ¿no? Que hay en nosotros otro de mí que desconozco. Laura, se me está viniendo también a la cabeza algo que dime si está relacionado o no, porque yo escuché una vez que es que nos autohipnotizábamos. Te pongo el ejemplo. Cuando tú vas con el coche hacia una dirección, ¿vale? Te vas hacia la izquierda y apareces en la derecha, por ejemplo. Te vas a ir a un restaurante y apareces en la puerta de tu trabajo. ¿Eso está también relacionado con todo lo que nos estás contando? Claro. Por ejemplo, ¿tú qué responderías ahí, no? Si tú te vas a un restaurante y de repente apareces en tu trabajo, ¿tú qué responderías? Que voy empanada de la vida en ese momento y tiro por el camino mecánico que tengo aprendido.
o el camino que más repito a lo largo de la semana. Sí, pero si tú te tumbas en el diván y empiezas a asociar y estableces ese compromiso contigo de conocerte, transformarte, darás cuenta que hay un conflicto ahí tal vez con el restaurante. Ah. Algo pasa ahí que en lugar de irte al restaurante que te tenías que encontrar, ¿con quién te tenías que encontrar? ¿Qué te pasa en ese restaurante? ¿Qué te pasa en el trabajo, no? Tú inconscientemente has aparecido en otro lugar y eso habla de un deseo que hay en ti, algo que pasa ahí, que ha hecho un cortocircuito y has aparecido en otro lado. No es que estés cansada, empanada, etcétera, ¿no? Que eso lo aprovecha, digamos, ese conflicto para manifestar un deseo. Ahí se manifiesta un deseo, que hasta que uno se analiza no sabe lo que quiere decir, pero ahí, visto en grosso modo, hay algún rechazo en ir al restaurante, a ver con quién uno se tiene que encontrar, qué va a pasar o qué fantasías tiene uno de lo que va a pasar en ese restaurante. Hay un rechazo en acudir ahí, ¿no? Y que te ha hecho aparecer en el trabajo. Pero esa, yo creo que es una cosa que sí que le suele pasar a la mayoría de la población. Claro, nos pasa a todos, pero más allá de que uno tenga eso automático, también uno automáticamente va al trabajo y el que te equivoques o no habla de que uno tenga más interiorizado el camino o no, sino que habla de que algo me repele o algo me atrae por ir a un sitio u otro. Estoy relacionada, estoy implicado con mi deseo. En eso, en ese acto que me pasa, ¿no? No es casualidad que uno vaya a otro camino, no es casualidad que uno tome un tren y se vaya más lejos. Algo pasa ahí, que es ponernos en el centro de la cuestión y ver qué pasa, ¿no? O sea, que ahora estoy yo pensando que seguro que estas navidades le pasa a mucha gente que va hacia casa de los suegros a cenar y aparece en, yo qué sé, en la puerta del trabajo. Ahí diríamos qué pasa con los suegros. Has dado con el dedo en la llaga. ¿Qué pasa ahí con los suegros, no? Hay algo que pasa ahí que a uno le impide llegar. O con los cuñados, ¿no? O con los sobrinos, con cualquiera que vaya a estar en esa casa. Claro, si uno se permite hablar, ¿no? en el diván, ahí con el psicólogo, va a ir construyendo su historia de deseos, va a ir asociando, va a ir descubriendo que, claro, a través de esos actos está hablando de fuerzas contradictorias que hay en él, afectos reprimidos que están actuando y que le están originando que en lugar de llegar a un sitio se vaya al otro. Entonces, es hacernos cargo de nuestros deseos, descubrir quiénes somos realmente, ¿no? ¿Qué está pasando por mi cabeza? Porque a veces uno tiene como una moral, ¿no? Una idea de lo que tiene que hacer, de lo que no tiene que hacer, pero no se escucha. No nos escuchamos a nosotros mismos. Y a través de los lapsus, de los olvidos, estamos hablando de que necesitamos que nos escuchen esos aspectos inconscientes de nosotros que se están manifestando, que más tarde o más temprano se manifiestan, o en forma de lapsus, de olvido, o de sueño, o de síntomas, ¿no? Y dependiendo del grado de represión que uno tenga, pues te puede aparecer un lapsus, pero te puede aparecer un síntoma. Uno tiene un ataque de pánico ante una situación determinada y a ver qué hay detrás de ese ataque de pánico, ¿no? Siempre está enlazado la historia de esa persona, la historia de deseo de esa persona, de cómo reacciona ante sus deseos y ante la realidad. Dicen que la información es poder y ahora mismo nuestros espectadores están disponiendo de un poder porque van a estar en las cenas pendientes de quién llega tarde y por qué ha llegado tarde, de si, uy, es que me lié y aparecí, yo qué sé, en Carrefour Torremolinos, ¿vale? Entonces ya estará la gente que nos ha visto y que te ha escuchado, Laura. ¿Contra quién tiene animadversión esta persona de toda la mesa, no? Es chistoso, pero es verdad que nos pasa a todos, que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Pero no es para que investiguemos y nos señalemos, nos juzguemos, ¿no? Sino para que demos cuenta de que no somos lo que parecemos, somos otra cosa, hay otro de mí que desconozco. Oye, Laura, estoy yo pensando, claro, llevas tantos años con nosotros en el programa, que no sé si recientemente hemos tratado el tema de las reuniones familiares, que sé que lo hemos tratado en varias ocasiones, pero que yo creo que es uno de los temas propicios para que hablemos a lo largo de estas semanas que quedan antes de las reuniones, ¿no? Sí, muy importante porque las relaciones con los demás pasan muchísimas cosas y también nos hacen ver en qué posición está uno frente a sí mismo y frente a los otros, ¿no? Y también cómo resolver ciertas cosas que nos pasan con las relaciones con los demás. Eso me parece muy importante porque normalmente en las cenas, bueno, yo hace que no vivo cenas de esas, o sí, no sé, no lo recuerdo, fíjate, no lo recuerdo, de si vivimos cenas con algún conflicto y demás, pero si nos das herramientas, por ejemplo, la semana que viene, la semana que viene tenías otro tema muy chulo también,
en estas semanas, si nos das alguna herramienta sobre Claro. cómo afrontar esos conflictos Muy para bien. que no se líe más gorda, como la película esta de Paco Martínez Soria, no sé si era de Paco Martínez Soria, pero de esa época, de Se armó el Belén. Ajá, vale, vale, pues vamos a ir hablando de esos temas tan interesantes y de cuestiones prácticas que nos sirvan para nuestro día a día. Estupendo, Laura. Pues contigo nos vamos a despedir hoy, ¿qué te parece? Muy bien, me parece estupendo. Espero que después de terminar el programa, ir a la tele a por mi coche, no volver a aparecer otra vez en la tele esta tarde. Si no, revísense, comiencen su psicoanálisis, que le va a ayudar a vivir mejor. Bueno, se pueden poner en contacto con Laura a través de Instagram, psicoanalista Laura, a través de tu página web, Laura López. lauralopegarcia.com, www.lauralopegarcia.com. Y también pueden verla más ampliamente con sus charlas y con sus consejos y con todo el psicoanálisis en Palabras para Vivir los lunes a las 10:30, según termina nuestro programa. Está Laura López.